Hola, buenos días. Estamos en Mazamitla, Jalisco, en una maravillosa mañana en donde se perciben los primeros rayos del sol, en donde la frescura es el común denominador del ambiente, en donde podemos ver alineados a todos estos miles de árboles que nos ofrecen en este momento su paz, su quietud, su paciencia, su ecuanimidad, su aceptación en este mundo perfecto que nos rodea. Es un mundo contrastante con el día a día que la generalidad de nosotros vivimos. Sin embargo, también es un muy buen ejemplo de cómo la paz puede llegar a nosotros si hacemos de este bosque nuestro ambiente interior. Bueno, hace unos momentos estuvimos en una práctica de meditación, de autoindagación, en donde se potencia precisamente por el alimento de este prana, de esta luz, de estos primeros rayos. Y por supuesto es un buen momento para platicar de inteligencia espiritual. Inteligencia espiritual que está muy relacionada con lo que es la conexión con nuestro interior, la manifestación exterior de nuestra conexión interior. Entonces, para quienes practicamos la meditación en el día a día, pues realmente nadie nos tiene que demostrar ni convencer de los beneficios que implica el establecer esta conexión y de que esta conexión nos permite vivir permanentemente desde la experiencia del corazón. Entonces, pues esa es una primera situación muy importante. La inteligencia espiritual, al ser la manifestación exterior de nuestro mundo interior, pues empieza con una experiencia profunda interior que es la autoindagación. Para que nosotros podamos estas experiencias interiores comenzar a compartirlas con los demás, pues entonces la vía más conveniente pues es hacerlas a través de lo que es el fundamento. La mente humana está muy condicionada a recibir como información válida primeramente lo que está comprobado. Entonces, la mente es científica generalmente. Entonces, para establecer también esa línea ahora de comunicación de lo que es la conexión interior, pues necesitamos traducirlos a elementos científicos que la ciencia ha estado considerando para efectos de acercarse hacia lo que es una mejor comunicación de la espiritualidad, una mejor sustentación de los efectos de la espiritualidad en el ser humano. Bueno, en este asunto de la ciencia en la espiritualidad, por supuesto que nos tenemos que referir a la investigación. La investigación, pues, es la demostración bajo ciertos procesos que se les dan validez universal de lo que es una experiencia o un campo. Y en este sentido, la espiritualidad, por supuesto que puede ser investigada. Solamente, en este orden de las cosas, no puede realizarse investigación en materia espiritual de la misma manera y con la misma metodología que lo que se hace con el resto de la ciencia, que se basa pues en los principios fenomenológicos del orden más del sentido de las cosas del día a día, es decir, lo ordinario. Entonces, realmente, ¿cómo traducir la investigación que se realiza en el campo espiritual hacia lo que es datos, información útil que pueda ser utilizada
y recabada por otros y verificada por otros. Bueno, pues en principio, pues radica en uno, el reconocimiento del campo espiritual como campo de estudio. Y ese mero reconocimiento de lo espiritual como campo de estudio, pues ya también implica el crecimiento de nuestro orden de entendimiento de las cosas. Por lo tanto, el investigador de lo espiritual, al ser congruente, pues necesita reconocer ese campo espiritual como un campo real. Entonces ahí es donde se deviene esa paradoja. La paradoja es solamente puedo investigar lo que existe y para mí existe esta materia espiritual. ¿Por qué? Porque la experimento. El campo. El campo no es un laboratorio, no puede serlo, pues si la materia espiritual, por definición, implica la interiorización de la experiencia, es decir, regresar a nosotros mismos e indagar en nuestros mundos internos, en nuestra alma, en nuestra experiencia profunda. Entonces, ¿dónde está el laboratorio de investigación? Pues en nosotros mismos. Y entonces, ¿esto cómo se puede traducir? Entonces, para esa traducción, pues lo que se necesita es un lenguaje. Y el lenguaje científico de lo espiritual, ¿cuál es? Pues podríamos decir que es un lenguaje neutro. ¿Cómo es ese un lenguaje neutro? ¿Sí? Vamos al campo de experimentación, estamos en presencia de él de una manera continua para efectos de que realmente esto se considera una práctica espiritual, la autoindagación, la meditación. Y en este orden de las cosas, pues entonces regresamos y establecemos puntos o encabezados de lo que fue nuestra experiencia, utilizando para esto un lenguaje lo más neutral posible, para efectos de que otros investigadores profundos puedan retomar estas ideas e ir y experimentar por sí mismos. Es decir, se mantiene la conexión. La investigación en materia espiritual implica que nos mantengamos en conexión y que permitamos que en la conexión de otros se puedan replicar estos fenómenos internos profundos.